10. Roca lunar misteriosa. Hay algunos descubrimientos que los científicos simplemente no pueden explicar, y uno de los más recientes proviene de nuestra propia Luna. El rover lunar Yutu-2 de China encontró recientemente lo que podría ser una colección sorprendentemente joven de rocas mientras exploraba el lado lejano de la superficie lunar. Básicamente, el rover lunar encontró rocas que son más claras en color que muchas otras rocas lunares, lo que significa que son significativamente más nuevas en la superficie de la Luna que las otras piedras. Esto podría llevar a algunos grandes avances científicos en la historia geológica de nuestra Luna. Al inspeccionar más de cerca, el rover descubrió que las rocas no estaban muy erosionadas, lo que significa que no han sido afectadas por los enormes cambios de temperatura que ocurren durante los largos días y noches lunares en la Luna. Sin embargo, la parte inexplicable es que los científicos no saben exactamente qué significa esto. ¿Por qué habría rocas jóvenes en la Luna? Había bastantes de ellos, todos similares en tamaño y forma, lo que sugiere que probablemente están relacionados. Aún así, aunque las rocas parecían nuevas, nuevo en la Luna podría significar desde 10 hasta 100 millones de años. Es realmente difícil de decir, y el significado de estas rocas lunares no se entenderá hasta que se haga bastante más investigación. Número 9. Skyquakes. Si nunca has oído hablar de terremotos en el cielo, no eres el único. Y sin embargo, los skyquakes son algo muy real que los científicos pueden explicar. Básicamente, un skyquake es un misterioso estruendo que ocurre inesperadamente durante un cielo azul despejado. En noviembre de 2017, residentes de 15 condados diferentes en Alabama informaron haber escuchado skyquakes al mismo tiempo, con estruendos tan fuertes que algunas personas llamaron. Unas horas más tarde, el Servicio Meteorológico Nacional dijo que no había explicación para el ruido, mientras que los escaneos de radar e imágenes satelitales de Alabama no mostraban ningún fuego o humo que pudiera haber provenido de una explosión. El Servicio Geológico de los Estados Unidos no detectó ninguna señal de terremoto en su sistema de monitoreo sísmico. Al final, nadie tenía una respuesta para lo que era el inmenso estruendo. Desde entonces, el fenómeno ha sido etiquetado como un terremoto celestial, y hasta el día de hoy son extremadamente raros e increíblemente misteriosos. Y sé lo que estás pensando. Estás pensando que tal vez fue un meteoro explotando en la atmósfera, pero no tan rápido. Los científicos de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio descartaron eso inmediatamente después, diciendo que no hubo informes de nadie que viera una bola de fuego gigante en el cielo, y cuando un meteorito explota en la atmósfera, siempre hay una bola de fuego. Alabama no es el único lugar que ha experimentado skyquakes. Han ocurrido en Nueva Jersey e Idaho, e incluso en India. Puede que hayan ocurrido en aún más lugares alrededor del mundo, pero simplemente no lo sabemos porque la gente no los ha reportado. Número 8. El Stonehenge de China. Recientemente se ha encontrado una misteriosa estructura circular en China que se está comparando con Stonehenge en Inglaterra, y el descubrimiento tiene a los científicos rascándose la cabeza. Se han encontrado cerca de 200 piedras inusuales en el desierto de Gobi. Los lugareños se refieren a ellas simplemente como los círculos de piedra extraños, con cada formación variando en tamaño y forma, y con un monumento en particular que se asemeja a la forma del Sol. Los expertos creen que estas extrañas formaciones probablemente fueron creadas por nómadas primitivos que adoraban el Sol hace miles de años. Estos mismos expertos creen que estos sitios podrían haber sido utilizados para sacrificios rituales, aunque qué tipo de sacrificio y cuál era el propósito detrás del sacrificio sigue siendo un misterio total. Pero aquí viene lo sorprendente. Las formaciones de piedra chinas y el Stonehenge ubicado en Wiltshire son increíblemente similares. Ambas estructuras antiguas están relacionadas con antiguas razas de personas que adoraban el Sol, y las piedras utilizadas para construir cada sitio fueron traídas desde fuera del área general. Pero mientras que el Stonehenge original ha sido fechado y estudiado adecuadamente, las formaciones de piedra en China aún no se entienden. Y aunque sabemos cuándo fueron construidas, no sabemos qué personas las construyeron realmente y aún no sabemos para qué se utilizaban. ¿Alguna vez has estado en China? ¿Cómo fue? ¿Visitaste algún monumento histórico como estos o la Gran Muralla? Cuéntame en los comentarios. Entonces recuerda suscribirte a Taltanic para más videos increíbles. Número 7. Los Colosos de Memnón. Uno de los lugares más intrigantes del antiguo Egipto es Luxor, hogar de innumerables maravillas del mundo antiguo.
incluyendo el Valle de los Reyes y los Colosos de Memnón. Pero la historia de hoy es sobre el misterio que rodea a los 100 olosos, que fueron originalmente creados en el siglo XIV a. 100 como algunas de las estatuas más grandes de todo el mundo antiguo. Formaban parte de un templo funerario construido para Amenhotep III, cuando Luxor todavía era conocida como Tebas, capital del antiguo imperio egipcio. Para comprender mejor a los colosos hay que examinar a Memnón. Era un griego mortal de la famosa historia de Homero, la Ilíada. Después de la muerte de Memnón, su madre Eos derramaba lágrimas todas las mañanas por su hijo muerto. Eos era la diosa del amanecer, así que después de que se construyeron los colosos, ocurrió algo muy extraño. Comenzaron a cantar. Después de que un terremoto destruyó parte de una de las estatuas colosales en el año 27, Iemosiempino, cada mañana se podía escuchar un sonido como de canto, proveniente de las enormes estatuas. Los romanos de la época creían que el canto provenía de la madre de Memnón, mientras lloraba por su hijo. Así es como los colosos de Memnón obtuvieron su nombre. Pero ahora probablemente te estés preguntando, ¿cómo es posible que un par de estatuas pudieran cantar? Según los informes, realmente lo hicieron, pero nadie lo sabe con certeza. Ten en cuenta que no cantaban al principio. No fue hasta el terremoto que comenzaron a hacer ruido, y ya no hacen ruido. Y sin embargo, según How Stuff Works, el emperador romano Septimus Severus reparó la estatua rota y así detuvo el canto. Lo mejor que los científicos pueden proponer es que de alguna manera la humedad de la piedra rota se mezcló con el calor ascendente de la mañana y creó un ruido que se podía escuchar a lo lejos. Número 6. El zumbido global. Hay algo que la gente ha comenzado a llamar el zumbido global, que los científicos de todo el mundo no pueden explicar. Permíteme empezar desde el principio. El zumbido ha sido descrito como un ruido espeso y bajo dentro de los oídos, a veces tan penetrante que puede impregnar toda la casa de una persona. Aproximadamente el 2% de la población lo ha escuchado, con algunos expertos afirmando que es un fenómeno auditivo misterioso. Sin embargo, nadie está seguro de cuándo comenzó el zumbido o cuándo la gente empezó a notarlo, pero sabemos que empezó a llamar la atención en los medios durante la década de los 70 en Inglaterra. Independientemente de cuántas personas hayan escuchado el zumbido en todo el mundo, los gobiernos y los científicos convencionales han descartado fervientemente su existencia. Lo han atribuido a una delusión paranoica global, diciendo que las personas que escuchan el zumbido simplemente tienen tinnitus, que es un extraño ruido de timbre que ocurre en el oído de una persona de vez en cuando, sin ninguna razón aparente. Aquí es donde las cosas se ponen raras. Algunas personas afirman que el zumbido es una gran conspiración, en la que el gobierno está intentando lavar el cerebro a las personas utilizando ataques de ultra baja frecuencia. Claro, todas las teorías son rumores no comprobados. ¿Has oído el zumbido? 5. ¿Qué había antes del Big Bang? La pregunta más grande en el universo es, ¿qué ocurrió antes del Big Bang? Absolutamente nadie sabe la respuesta a esta pregunta, y la verdad aterradora es que nadie sabe si el Big Bang fue real. Por eso lo llaman la teoría del Big Bang. Algunas personas afirman que el universo ha existido siempre, mientras que otras dicen que debe haber habido algo antes de él. Si el Big Bang fue real, ¿qué lo inició y qué había antes de él? Si el universo ha existido siempre, ¿cómo llegó allí en primer lugar? ¿Por qué nuestro universo solo tiene unos pocos miles de millones de años y a dónde va el universo cuando se acaba? Los científicos no tienen idea sobre por qué 200.000 millones de galaxias explotaron en el universo simultáneamente. Parece una locura. Hace 13.800 millones de años y todavía se están expandiendo hacia afuera desde la explosión que aparentemente comenzó en un área más pequeña que la cabeza de un alfiler. Si realmente lo analizas a fondo, no tiene sentido alguno. Pero lo que tampoco tiene sentido es lo que vino antes, según un experto en el campo llamado Carlo Contaldi, del Imperial College de Londres, y cito, «Nada tiene sentido ya, pero por supuesto nos estamos acercando a resolver este problema. Pero no podemos resolverlo completamente hasta que los científicos tengan una mejor comprensión de la gravedad cuántica y la existencia del tiempo, y ambos temas son demasiado complicados para abordarlos en este momento. Nuestros investigadores más inteligentes investigarán esto y tal vez en los próximos 100 años tendremos una respuesta que nos falta en este momento. Número 4. Tres Roca Ballena. Tres Roca Ballena es una de las maravillas naturales más espectaculares y experiencias culturales que se pueden tener en Tailandia.
la roca en sí es algo misterioso. La formación rocosa se formó hace unos 75 millones de años y actualmente sobresale del costado de un bosque montañoso remoto en la provincia de Phuong Can. Esto está a unas 466 millas o 700 kilómetros de Bangkok. Y si aún no lo has adivinado, el hermoso hito fue nombrado Roca de las Tres Ballenas porque parece una familia de tres ballenas. El gran misterio sobre esta formación rocosa, o más bien las tres formaciones rocosas principales, es que son increíblemente suaves y muy uniformes. Casi parecen retocadas con Photoshop, pero la verdad es que probablemente se formaron después de millones de años de erosión, con la lluvia deslizándose por la parte superior de las formaciones, creando las superficies lisas y los enormes cañones entre los cuales crecen los árboles. Este tipo de formación solo se halla en esta única región de Tailandia, y los científicos desconocen la razón de su exclusividad. Número 3. ¿Dónde está la Atlántida? Definitivamente, el mayor misterio arqueológico en todo el mundo es la ubicación de la ciudad perdida de la Atlántida. Pero lo que mucha gente no sabe es que probablemente esta ciudad de la Atlántida nunca existió, ya que era una nación insular mítica recordada solo brevemente en un diálogo escrito por Platón hace alrededor de 2400 años. En este diálogo, Platón escribió sobre un reino poderoso y muy avanzado que se hundió de la noche a la mañana en el océano en el año 9600 a.C. Incluso cuando fue escrita, los griegos sabían que era solo una metáfora. Sin embargo, en 2021, la gente todavía insiste en que en algún lugar bajo la superficie del océano se encuentra la legendaria ciudad de Platón. Lo que debes tener en cuenta es que Platón afirmó que la ciudad estaba protegida por el dios del mar Poseidón, quien en realidad hizo a su hijo el rey de la Atlántida. Luego, la Atlántida se hundió debido a un castigo divino, después de que se volvieron demasiado poderosos y demasiado indisciplinados. Pero echemos un vistazo de todos modos. Según el canal de Historia, ha habido algunas pruebas arqueológicas bastante convincentes que los científicos aún no han podido explicar. Por ejemplo, existe una formación rocosa submarina sospechosa conocida como Camino de Bimini cerca de las Bahamas. Este camino fue encontrado con lo que parece ser piedras hechas por el hombre en una formación recta, como si llevara a algún tipo de gran ciudad. Algunos dicen que esta era una vez el camino a la Atlántida. Número 2. La figurilla de Nampa. Hasta el día de hoy, los científicos no están seguros si la figurilla de Nampa es una reliquia de 2 millones de años o una farsa. Se dice que fue hallada en 1889 por obreros que buscaban agua cerca del pueblo de Nampa, en el suroeste de Idaho. Crearon un pozo de aproximadamente 295 pies de profundidad o 90 metros, y una vez que encontraron agua, la bomba comenzó a expulsar pequeños pedazos de arcilla. Entre estos pedazos de arcilla, los trabajadores encontraron la pequeña figura de arcilla de una persona, solo del tamaño de una moneda de 10 centavos, que resultaría ser la infame figurita de Nampa. La figura parecía representar a una mujer o un infante. El profesor Albert A. Wright, del Oberlin College, escribió en 1979 que la figurilla fue hecha por un verdadero artista, no simplemente por algún cavernícola primitivo. Pero aquí es donde la controversia entra en juego, la formación en la que los trabajadores perforaron. Tenía al menos 2 millones de años, eso significa que si alguien realmente creó esta figurilla, lo hizo hace 2 millones de años. Esto, por supuesto, es imposible, ya que los seres humanos no estaban creando figurillas artísticas hace tanto tiempo, ni siquiera existíamos todos los científicos y académicos convencionales, todavía dicen que la figurilla de Nampa es una imposibilidad. Y aún así, no se puede descartar que sea real. Lo difícil de conciliar es que debió ser elaborado por alguna forma de vida inteligente hace 2 millones de años. Las preguntas son, ¿quién lo hizo y a dónde fueron? Número 1. Hielo resbaladizo. Lo creas o no, una de las cosas más extrañas actualmente desconocidas para los científicos es por qué el hielo es resbaladizo. Definitivamente es un hecho indiscutible que el hielo es resbaladizo. Es la naturaleza del resbaladizo lo que tiene a los científicos rascándose la cabeza. Generalmente, todos los científicos pueden estar de acuerdo en que el hielo es resbaladizo debido a una capa muy delgada de agua que se genera por fricción, como cuando caminas por una pista de hielo. La fricción de tus pies crea una delgada capa de agua en la que puedes resbalar.
pero es esta pequeña cantidad de agua entre tus pies y el hielo lo que desconcierta a los científicos. La delgada capa de agua nunca ha sido medida correctamente. Ningún científico en la Tierra sabe cuán gruesa es, e incluso su misma existencia es objeto de acalorado debate. Aún más misterioso es que el agua líquida no es un buen lubricante, lo cual es un poco confuso cuando es tan resbaladiza sobre el hielo. Un nuevo estudio de un laboratorio de física en París intentó resolver este misterio. Pudieron demostrar con sus pruebas que la fricción genera al 100% una delgada capa de agua. Sin embargo, resultó que el grosor del agua era aproximadamente el mismo grosor que un mechón de cabello, mucho más delgado de lo que se había estimado teóricamente antes. Además, esta película no es solo agua, sino un tipo de agua viscosa con casi la misma consistencia que el aceite. Probablemente por eso es tan resbaladiza. Aún así, incluso después de todas estas pruebas, muchas de las preguntas de por qué el hielo es tan resbaladizo aún quedan sin respuesta. ¿Tienes alguna teoría sobre estos descubrimientos inexplicables? Comparte tu opinión en los comentarios y suscríbete. Gracias por ver y nos vemos pronto para otro video impresionante.